como hemos visto, ya les comentaba, en realidad el intersticio alveolar forma parte del parénquima pulmonar. Entonces, realmente es un poco artificial la división entre lo que es enfermedad parenquimal y enfermedad intersticial. Y entonces, el intersticio básicamente ¿en qué consiste? Si esto de acá hacia arriba es un alveolo, hacia acá abajo es otro alveolo. Lo que hay en el medio de los alveolos dando soporte estructural al alveolo, eso es lo que denominamos intersticio. Básicamente, y sus componentes fundamentalmente involucran una matriz de colágeno y fibroblastos y la presencia de macrófagos a ese nivel. Como ven ustedes, tan temprano o tan, digamos, en forma tan antigua como en el año 2005, ya se ha planteado que no se debe utilizar el término de enfermedad intersticial difusa, sino básicamente debemos utilizar el término de enfermedad pulmonar parenquimal difusa. Y eso ha generado pues ustedes van a ver libros que hablan de enfermedad parenquimal difusa y libros que hablan de enfermedad intersticial. Generalmente la escuela europea tiende más a hablar de enfermedad, la escuela británica, en fin, tiende a utilizar más el término de enfermedad parenquimal, y la escuela norteamericana más va por el lado de intersticial. Así que entre nosotros todavía el término intersticial es el más aceptado, y por eso es que ustedes van a encontrar en las historias clínicas muchas veces este famoso término EPIT. EPIT, ¿qué quiere decir? Enfermedad pulmonar intersticial. Muy bien. Y realmente la enfermedad intersticial es una, depende de cómo lo vean, o apasionante o es algo que realmente abrumador, porque son más de 150 entidades que pueden, o sea, cuando uno encuentra una enfermedad intersticial difusa hay cientos de cosas. Es una de las cosas que tiene un diagnóstico diferencial más amplio. Y cada vez que tenemos pacientes con enfermedad intersticial, cada vez aprendemos algo nuevo, porque cada cierto tiempo vemos una proteinosis alveolar, una linfangiomatosis, entonces son cosas que van apareciendo y bueno, es imposible saberlas todas, pero tenemos que tener cierta orientación. Y una de las cosas que es importante recordar es que todas estas son enfermedades en las cuales esencialmente hay una proliferación, un incremento a nivel de lo que es el espacio intersticial. Y como ustedes saben, el espacio intersticial, que es el que da soporte al alveolo, es también el cual depende del grado de distensibilidad alveolar. Si yo tengo un intersticio inflamado, ¿no?, con un aumento de proliferación del colágeno, de los fibroblastos, simplemente eso no se va a poder distender. Y entonces, todas las enfermedades intersticiales tienen como denominador común básicamente disminución de la distensibilidad pulmonar frente a un intersticio que, bueno, lógicamente cuando esto progresa en el tiempo, porque eso no ocurre en las enfermedades intersticiales agudas sino en las crónicas, cuando esto pasa mucho tiempo y el intersticio se fibrosa, entonces vamos a encontrar un pulmón que simplemente no puede contraerse y al momento de inspirar va a ser un sonido brusco, seco, muy similar al que se escucha cuando ustedes abren un pega-pega. Pega-pega en realidad se llama velcro, ¿no? O sea, no se llama pega-pega. El término correcto es velcro. Pero ese sonido que ustedes, cuando abren su tensiómetro, ese es el sonido velcro, denominado velcro. Entonces, la enfermedad intersticial tiene varias causas y la podemos, digamos, plantear de acuerdo a que si esta enfermedad tiene una etiología conocida o no, porque muchas de las enfermedades tienen una etiología que nosotros conocemos, ¿no? Y tal vez una de las primeras cosas que debemos preguntar es los antecedentes, ¿no? Como ustedes ven, los antecedentes, muchas enfermedades las diagnosticamos preguntándole al paciente. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, una colega que tenía, que hizo una enfermedad pulmonar intersticial difusa, subaguda, y bueno, no daban con el diagnóstico, le pedían antinucleares, SANTA,
hicieron hasta broncoescopía, me acuerdo. Y conversando con ella, e indagando un poco más la historia, no tienes ninguna enfermedad anterior. No, un par de infecciones urinarias, así, y que sí, mire, hemos tenido una infección urinaria y me volvió, y como me volvió un par de veces me dejaron un año de macrodantina. La macrodantina es la nitrofurantoína. Entonces, ella recibía nitrofurantoína y estaba desarrollando la enfermedad pulmonar y seguía tomando la nitrofurantoína y nadie le había preguntado eso. Y ella tampoco, bueno, era de hematología, entonces tampoco no lo había revisado. Y realmente tenía una causa fácil y solucionable de enfermedad, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa por nitrofurantoína. Está bastante bien descrita en la literatura, ¿no? Y tal vez el otro componente es el uso de amiodarona, que es un fármaco que se usa para arritmias cardíacas. Ustedes lo van a ver usar mucho en pacientes con fibrilación auricular y otras arritmias, ¿no? La otra condición importante es enfermedades difusas del tejido conectivo, ¿no? Típicamente esclerodermia, polimiositis, pero generalmente son diagnósticos obvios, ¿no? Enfermedades ocupacionales, ¿no? Y ahí en nuestros medios sí todavía vemos asbestosis, silicosis. Ustedes dense una vuelta por la Avenida México y van a ver unos carteles que dicen asbesto, ¿no? Que se usan los mecánicos. Y ese asbesto la gente lo usa sin ningún tipo de protección. Entonces hacen mesoteliomas o hacen también enfermedad intersticial difusa, ¿no? Silicosis, generalmente en los trabajadores de la industria del vidrio, nosotros no vemos mucho, pero en otros países sí se ve, sobre todo en Sudáfrica. Y también exposiciones ambientales, ¿no? Como la famosa violitis alérgica extrínseca, ¿no? Por la exposición a polvos orgánicos. Entonces, un polvo orgánico no es acostarse con una jipa. Es exponerse a determinadas partículas, generalmente son moho, polen, ¿no? Por ejemplo algodón, ¿no? Nosotros teníamos un paciente, yo me acuerdo un paciente que trabajaba en Gamarra y entonces él hacía polvos, y él le siempre decía, me sirve el pecho siempre en el trabajo, pero después del fin de semana estoy bien. Entonces la gente decía que era un vago, pues en su casa que es un vago. Y la cuestión es que el pata lo que tenía era una vicinosis. La vicinosis es la alveolitis alérgica extrínseca asociado a la exposición al polvillo de algodón. Esta era su diagnóstico. Y tal vez no está incluida en la etiología de PIC, pero nosotros hemos visto que los pacientes con exposición a biomasa hacen una lesión también. Algunos pacientes con exposición a combustible de biomasa, leña, bosque, etc., ellos hacen una enfermedad intersticial muchas veces indistinguible de una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, posiblemente la exposición a biomasa también tenga este componente, pero tal vez una de las cosas interesantes es que la exposición a biomasa no suele dar enfermedad intersticial pura, sino además tiene neumoconiosis y por otro lado nos da hiperreactividad bronquial. Entonces da una enfermedad. Ustedes van a ver muchas veces que es una cosa que nosotros vemos acá y no es tan frecuente en otros países. Ustedes van a ver en las historias EPIDEPOC, ¿no es cierto? Si algunos de ustedes saben qué historias, hay el famoso EPIDEPOC. ¿Y de dónde sale el EPIDEPOC? En el Perú por biomasa. Y bueno, si bien el pulmón secuelar tuberculoso no es una causa de eso sí, no es, sin embargo lo pongo acá porque puede remediar las manifestaciones, sobre todo en pacientes que hacen lo que se llama fibrotórax tuberculoso secular, ¿no? Pero no es una causa de eso. Acá me faltó no es ponerle un interrogante, sino que remedia. Pero exposición a biomasa probablemente sea una causa de PIC hasta el momento no reconocida. Recuerden ustedes que hasta hace 20 años la biomasa no era reconocida como una causa de POC. Y recién en los últimos 10 años ya se sabe que la biomasa es causa de POC. Y probablemente en unos pocos años se reconozca también como causa de POC. Y hay también
aquellas enfermedades en las cuales nosotros le pedimos todo, hacemos una buena historia clínica, sobre todo en búsqueda de fármacos, exposiciones ocupacionales, otras enfermedades, y no encontramos nada. Y ahí, largamente, la primera causa, cuando ustedes se encuentran en enfermedad pulmonar intersticial difusa, crónica, más de 6 meses, y en que no hay una etiología conocida, claramente fibrosis pulmonar idiopática es el diagnóstico diferencial más importante, ¿no? Fibrosis pulmonar idiopática es el término norteamericano. Los europeos prefieren llamarla alveolitis fibrosante criptogénica, ¿no? Es lo mismo. La neumonía en organización criptogénica, lo que era anteriormente el BU, es un diagnóstico mucho menos frecuente, ¿no? Y hay otras enfermedades que vamos a ver, pero de acá tal vez, cuando ustedes, el mensaje de acá es que cuando ustedes no encuentren una causa definida en un paciente con una enfermedad intersticial difusa de larga data, lo más probable, más del 80% de probabilidad, es de que este paciente tenga una fibrosis pulmonar idiopática. Y eso sí nosotros vemos con una frecuencia. Entonces siempre es importante, como les decía, ¿no? La anamnesis, si es aguda, si es crónica, los síntomas suelen ser disnea de esfuerzo y tos, y bueno, posibles en algunos casos hemoptisis, dolor pleurítico, ¿no? Y siempre hacer una muy buena historia de todo paciente con enfermedad intersticial. Siempre preocúpense de los antecedentes. Antecedentes de enfermedades, antecedentes ocupacionales, ¿no? Recuerden que en el Perú nadie se pone más, ni los médicos nos ponemos mascarilla, ni los mecánicos se ponen máscara, nadie se pone máscara. En el Perú todo el mundo tiene la exposición. Exposiciones a fármacos, incluso a fármacos que no son considerados fármacos, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente dice, sí, yo tomo pues mi macrodantina para mi infección urinaria, pero eso no lo consideran como un medicamento. Y bueno, tenemos que ver también, pues ya hemos comentado, bueno, ver una anamnesis adecuada, y en el examen físico lo que vamos a encontrar son signos asociados a disminución de lo que es básicamente, por un lado la amplexación y por otro lado la transmisión del sonido. Entonces a la infección lo que vamos a encontrar es una disminución de la amplexación, a la percusión una disminución del área de excursión pulmonar o de percusión pulmonar. Y este dato es interesante porque no forma a veces parte del examen físico habitual, pero si ustedes han escuchado alguna vez el término excursión pulmonar, ¿han escuchado alguna vez? Bueno, ¿qué es la excursión pulmonar? Ustedes agarran a su paciente y le dicen, señor, mire, bote todo el aire que pueda. El paciente bote el aire, entonces ustedes percuten. Entonces, cuando el paciente bota todo ese aire, hay un nivel en el cual la nota cambia de sonoro a marca. Entonces, ahí marca el. Luego de eso, venga el paciente, tome todo el aire que pueda y aguanta. Entonces, nuevamente percuten, y lógicamente, como el pulmón se expande, eso también el área baja. En los pacientes, eso normalmente hay un incremento en el área de expansión de 5 a 10 centímetros. Escúchenlo en familiares también. El paciente con enfermedad intersticial difusa importante, eso no aumenta. Entonces queda ahí prácticamente. O aumenta menos de 4 centímetros. Entonces este dato de la excursión pulmonar, desde el punto de vista del examen físico, nos puede ayudar, ¿no? Y lógicamente también, claro, el área, la percusión en general va a tener una tonalidad diferente. Y a la ocultación pues se escuchan típicamente estos crepitantes secos que se denominan de tipo pélvico, ¿no? Lógicamente, si hay signos de derrame pleural, deberemos pensar en enfermedades reumatológicas, fundamentalmente lupus, artritis reumatoide y en arestosis, ¿no? Que típicamente también va con derrame pleural e incluso puede tener una transformación neoplástica y llevar a lo que se llama el mesotelioma, ¿no? La presencia de hipocratismo digital, como en cualquier enfermedad inflamatoria crónica, puede darnos esto. Y bueno, lógicamente ver signos asociados a conectivopatía, es decir, buscar si el paciente tiene efusión articular, si tiene signos sugerentes de vasculitis o si hay compromiso renal. Y bueno, estos son los exámenes básicos desde el punto de vista de diagnóstico que tenemos que pedir: una placa de tórax, una tomografía, gases arteriales y capacidad de difusión de monóxido de carbono y
lentiforas. Vamos a detallar un poquito de esto, ¿no? Esto es una radiografía de tórax, donde pueden ustedes ver este patrón, en donde es un patrón difuso, en donde ustedes ven un infiltrado reticular que tiene un marcado compromiso de lóbulos inferiores. Y esto es un dato bien relevante. Cuando ustedes encuentren este patrón, en donde hay infiltrado intersticial bilateral con una marcada prominencia de lóbulos inferiores, eso es más o menos típico de una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces piensen en fibrosis pulmonar idiopática. Y cuando ustedes le tomen una tomografía de ese paciente, van a encontrar infiltrados retículos intersticiales, como ven, a predominio de la base. Y acá, este es un estado ya bastante avanzado, en el cual ustedes se encuentran, ven acá esto a manera de imágenes poliédricas que remedan la estructura de un panal de abeja. Eso es lo que se llama patrón de panalización o patrón en panal de abeja, que es típico de las fases terminales del paciente con fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? En lugares arteriales que vamos a encontrar fundamentalmente, y en los estadios más avanzados también, hipoxemia. Y un dato importante es que estos pacientes no hacen hipercapnia, porque la capacidad de difusión del CO2 es muy alta y entonces realmente tiene que estar el pulmón realmente completamente soleña para cuando sube el CO2. Entonces estos pacientes casi nunca tienen CO2 alto, pero sí tienen hipoxemia, disminución de PO2, y lógicamente esto acompañado de un aumento del gradiente alveolar arterial. Porque ¿qué es el gradiente alveolar arterial? Esencialmente es la diferencia entre la presión parcial del alveolo con la arteria. Entonces, si yo tengo un intersticio engrosado que no deja pasar el oxígeno, esa diferencia lógicamente va a ser más alta, va a haber aumento del gradiente alveolar arterial. Y bueno, acá les traigo esto, es los criterios de la condición. O sea, la condición más comúnmente, cuando ustedes le toman todos los exámenes y saben, su paciente no tiene exposición a drogas, bueno, no tiene nada, no tiene ninguna condición conocida, casi siempre fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, digamos, se han establecido criterios diagnósticos para fibrosis pulmonar idiopática. Y existen criterios mayores y menores. Lo primero, bueno, mi primer criterio mayor es que excluyamos lo conocido. Lo otro es que tengamos estudios de función pulmonar indicativos de restricción. Es decir, por ejemplo, si le hacemos una espirometría, la capacidad vital, o sea, cuando yo digo al paciente, toma aire, bote, todo lo que puedo botar es mi capacidad vital forzada. El paciente, lógicamente, que tenga un pulmón que no puede distenderse, esta capacidad vital forzada va a estar reducida. El incremento del gradiente alveolar arterial, la hipoxemia en reposo por la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Esta es una prueba también bastante útil, en donde básicamente lo que hacemos es, le damos al paciente monóxido de carbono, lógicamente no está aquí una pequeña cantidad de monóxido de carbono, y vemos la capacidad que tiene este monóxido de ingresar al cuerpo, a la arteria. Entonces, esto, cuando este monóxido no puede entrar, el monóxido es muy fácilmente, se difunde muy fácilmente. Si no pasa el monóxido, quiere decir que el intersticio está lógicamente alterado. Entonces, esta prueba de capacidad de difusión es una prueba bastante útil. Lo otro, una tomografía de alta resolución con un patrón reticular que comprometa ambas bases pulmonares. Y este dato que es importante, debe el paciente tener, antes de que digamos que tiene fibrosis pulmonar, tenemos que hacer un lavado bronquial. ¿Por qué? Porque a veces hay condiciones como la proteinosis alveolar, como las neumonías lipoídicas, como enfermedades del tejido conectivo, que nos pueden dar infantoleiomatosis o neoplasias con discriminación infantílica que nos pueden simular una fibrosis. Entonces, un mensaje importante es que estos pacientes tienen que tener una bronquitis. Claro, a veces no le hacemos porque vemos pacientes en estadio terminal, súper hipoxémico, en 90 años con una fibrosis del libro. Bueno, claro, pero en principio debe haber una biopsia o un lavado bronquial, un lavado bronquial que no nos indica otra patología. Y el paciente debe cumplir todos los criterios mayores. Todo esto lo tiene que cumplir. Y los criterios menores son que el paciente tenga más de 50 años,
que hay un inicio insidioso de línea de esfuerzo, que el tiempo de enfermedad se de más de 3 meses y que encontremos estos limitantes médicos. Si el paciente tiene 3 de esos 4 criterios, digamos, en conjunto con todos los criterios mayores, ¿no?, hacemos el diagnóstico. Entonces, en resumen, el diagnóstico es todos los criterios mayores, ¿no?, más al menos 3 de los menores. Eso es los criterios actualmente utilizados, ¿no? Y como ven ustedes, el diagnóstico diferencial es bastante extenso. Esto primero lo vamos a ver mejor en la siguiente. Y vamos a ver un poco algunas claves de algunas de las enfermedades que tenemos, ¿no? La alveolitis fibrosante criptogénica, como le digo, que es el término europeo para fibrosis pulmonar idiopática, generalmente son pacientes que se presentan a partir del 5º o 6º década de la vida, generalmente por encima de los 50 años. Generalmente no hay síntomas extrapulmonares y lo que el paciente, por lo que viene, es por dice, ¿no? Hay crepitantes velcro y más o menos en la mitad de los pacientes hipocratismo digital, ¿no? Y la clave radiográfica es la presencia de infiltrado reticular basal. Sarcoidosis, no tenemos todavía casos peruanos nativos, pero bueno, en algún momento tenemos que encontrar, porque no puede ser que haya sarcoidosis en todo el mundo menos en el Perú. Básicamente estos pacientes tienen COVID. Lo que llama la atención es que estos pacientes, además del patrón intersticial, tienen un infiltrado iliaco. Ustedes van a ver el lidio pulmonar, puede tener una adenopatía iliar significativa y puede aparecer el edema nodoso, ¿no? Y típicamente estos pacientes van con niveles altos de enzima convertidora en angiotensina. Uno de los datos clínicos que se pueden plantear. Alveolitis alérgica extrínseca, también nosotros tomamos, esto es por ejemplo, esto es lo que se llamaba el pulmón del granjero, el pulmón de la gente que se expone a polen, a paja, ¿no?, y a diversos elementos particulados orgánicos, ¿no? Y típicamente también, a diferencia de la fibrosis, es un patrón inverso a la fibrosis pulmonar, porque como la exposición generalmente digamos, es predominante en lóbulos superiores, entonces lo que vamos a encontrar es infiltrados a predominio de lóbulos superiores, en comparación con la fibrosis pulmonar idiopática, en donde los infiltrados son más bien basales. La histiocytosis es también, digamos, es una condición infrecuente, pero la vemos en varón. Cuando ven un paciente joven con fibrosis pulmonar, digamos, piensen en eso. Y sobre todo cuando encuentren un patrón claramente anormal, o sea, la presentación típica de histiocytosis es un varón joven con patrón intersticial, pero que sin embargo tiene hiperinflación en la zona superior pulmonar. O sea, una combinación, por un lado hiperinflación arriba y fibrosis abajo. Entonces, eso es más o menos típico de histiocytosis. Y linfangioleumiomatosis es una enfermedad puramente de mujeres, ¿no? En donde hay una alteración en la producción de tejido muscular liso, entonces hay una proliferación generalizada en varias zonas del cuerpo. Y un dato importante es que estos pacientes tienen la combinación de neumotórax con derrame pleural. Cuando vean neumotórax con derrame pleural en una mujer, es un dato más o menos característico de esta condición, ¿no? Neumonía en organización criptogénica, antes se llamaba, y ustedes lo van a encontrar en varios libros todavía, como bronquiolitis obliterante con neumonía en organización. Este es el término que se usaba antiguamente. Básicamente lo que nosotros encontramos es una enfermedad subaguda. Y lo que vamos a encontrar tomográficamente, o sea, lo que ocurre en estos pacientes es que de manera ya sea idiopática, ya saben ustedes, el término idiopático es el término que nosotros los médicos usamos para que la gente no entienda que no sabemos es una enfermedad que puede ser relacionada a enfermedades difusas del tejido conectivo, particularmente artritis reumatoide, suele ir con BUC. Generalmente es subaguda y lo que vamos a encontrar es un infiltrado parchado, y en la tomografía lo que vamos a encontrar es como pequeñas consolidaciones alrededor del bronquio. El bronquio y alrededor una zona pequeña consolidativa de forma difusa, ¿no? Es una enfermedad difícil de diagnosticar, pero debemos tenerlo en consideración en pacientes con, digamos, con EPIC de evolución de solamente algunas semanas, ¿no? La enfermedad pulmonar eosinofilia también es importante. Recuerden que enfermedades pulmonares
Parece una enfermedad intersticial aguda, patrón intersticial, disnea, pero de pocas semanas de evolución. Pregunten si ha tenido algún viaje reciente, porque estronquiloidiasis, ascaridiasis, el síndrome de Leffler puede presentarse simulando una enfermedad intersticial difusa. Y ahí típicamente lo que vamos a notar es eosinófilos altos. Aspergilosis broncopulmonar alérgica también es un diagnóstico interesante, porque la aspergilosis broncopulmonar alérgica es una coexistencia de síntomas de hiperreactividad bronquial con enfermedad intersticial difusa. Y esto es producto de una reacción alérgica del cuerpo al aspergillus. Y estos pacientes típicamente se presentan como cuadros de asma que no se pueden tratar, asma intratable. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Kreuger-Strauss también es una vasculitis demasiado alta, que también nos puede dar esto. Y el síndrome hipereosinofílico, que es una enfermedad en la cual aparecen grandes cantidades de eosinófilos en el cuerpo y esto empieza a infiltrar diversos órganos. Típicamente miocardio, pulmón, pero puede afectar riñón, intestino, cerebro, hígado, etc. Pero generalmente en el síndrome hipereosinofílico el pulmón no va solo. Va con algún grado de insuficiencia cardíaca por infiltración endomiocárdica y lógicamente con alteración un aumento de proliferación de eosinófilos que ustedes lo pueden ver en médula ósea. Y bueno, las vasculitis pulmonares que también pueden generar patrones intersticiales, incluyendo la granulomatosis de Wegener, ya mencionado Kreuger-Strauss, o la poliomielitis micocócica. Básicamente estas son vasculitis que tienen como denominador común ser una enfermedad subaguda en la cual el marcador inmunológico más importante es la presencia de anticuerpos frente a citoplasma del neutrófilo, que son los denominados ANCA-C, ANCA-B. Y bueno, siempre hay que pensar, cuando veamos enfermedad intersticial difusa, siempre uno de los primeros descartes es enfermedad pulmonar de origen reumatológico, es decir, enfermedades difusas del tejido conectivo. Lupus eritematoso sistémico, lógicamente es una condición importante. Esclerosis sistémica progresiva, recuerden que la esclerodermia nos da un cuadro igualito a la esclerosis pulmonar idiopática. Y lo mismo sucede con la dermatomiositis, con la polimiositis, ¿no? El síndrome de Sjögren, ¿no? Caracterizado, recuerdan ustedes, por síntomas Zika, ¿no? Es decir, el paciente lo que va a tener es disminución de la producción de lágrimas y disminución de la producción de saliva. Había un maestro antiguo que decía que él había descrito el signo de la galleta, que nunca se lo había publicado. Según él, es que el paciente se pone una galleta de soda y se le queda pegada en la boca, no la puede pasar. No sé si alguien algún día los pacientes. Y la artritis reumatoide, bueno, la artritis reumatoide da tantos síntomas pulmonares que existe un capítulo de la medicina que se llama el pulmón reumatoide. Entonces, la artritis reumatoide les da nódulos pulmonares, les da efusión pleural, les da enfermedad pulmonar intersticial difusa, les da bronquiolitis obliterante, o sea, les da un montón les da hiperreactividad bronquial, ¿no? Y o sea, es una condición que se asocia muy frecuentemente a lesión pulmonar, ¿no? Pero bueno, son parte, o sea, siempre uno de los, así como hemos visto, cuando vemos un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa, primero, lógicamente, una buena historia clínica, preguntémosle si no está enfermo de algo, preguntémosle exposiciones ocupacionales, preguntémosle exposiciones a drogas y busquémosle enfermedades de tejido conectivo. Si ya no encontramos nada de eso, probablemente el paciente sea una fibrosis pulmonar idiopática. Y yo creo que antes de terminar, solamente una mención que en el Perú hay dos condiciones importantes que nos dan cambios fibrosos, nos dan cambios que simulan enfermedad intersticial difusa y son dos datos que siempre debemos considerar cuando hagamos nuestra anamnesis. Uno es la enfermedad por inhalación de biomasa. Recuerden que la enfermedad por inhalación de biomasa en el Perú se hace en base a dos tipos de combustibles fundamentales que hay, que son, uno es la leña y el otro es la bosta. La bosta es la deposición del ganado que se deja secar y se convierte, ustedes ven la deposición del ganado que se deja secando, queda una especie de montículo de paja, plantas no digeridas.
¿Y cuál es el grupo de mayor riesgo? Generalmente la gente que viene de Huancayo, de Abancay. ¿Por qué? No porque tenga una predisposición especial, sino que en otros lados, digamos, en la selva, por ejemplo, también se cocina con leña, pero no vemos tanto espino. ¿Por qué? Porque en la selva se cocina al aire libre. En cambio, en estas zonas andinas, muchas veces las casas no tienen ventanas, porque hace tanto frío que simplemente la casa tiene una pequeña ventana o no tiene. Y entonces la gente cocina, se expone a la leña sin tener una declinación colateral, de modo tal que es mucho más frecuente. De hecho, hay un programa que ha lanzado el doctor Achinelli hace algunos años y que ahora se está tratando de promover, que son lo que se llaman las cocinas mejoradas, en donde se les modifica la vivienda de modo tal que la cocina, la leña esté en otro lado y que tenga un sistema de ventilación, ¿no? Que pueda permitirle. Y bueno, esperemos que eso logre reducir un poco eso, pero en el Perú de enfermedad por inhalación de biomasa siempre preguntan. O sea, pregunten si cocinan con leña, si cocinan con bosque. Y recuerden también que el pulmón, lo que se llama el fibrotórax tuberculoso, los pacientes con tuberculosis le hacen enfermedad fibrótica. Y una de las claves tal vez para el pulmón fibrótico tuberculoso es que tiende a ser unilateral. Es difícil que sea bilateral completo. Siempre predomina uno de los lados, ¿no? Pero siempre en el contexto de pacientes con enfermedad intersticial o fibrótica, pensemos en biomasa, pensemos en tuberculosis o en secuelas de más. Muy bien, eso es solamente la bibliografía. Un poco para mencionarles. Ya. Este de acá. Esto de acá no espero que lo lean. Espero que lo bajen. Porque eso tiene todas las enfermedades. Y un detalle de todas. Es una, es una publicación larga que les va a servir mucho cuando hagan clínica o cuando tengan un paciente con una enfermedad. La que sí quiero que lean es esta, porque esta sí es una publicación relativamente corta y está bastante enfocada y acá. Así que bueno, eso sería todo lo demás.